Vas a matar a mi marido, bruja. Es mayor que es mayor que... El grito desgarró el pasillo. Pero justo en ese momento, un hombre de traje oscuro apareció corriendo desde el vestíbulo del hospital. Era el presidente del hospital, propiedad de uno de los mayores grupos empresariales de España. Se detuvo frente a la nuera y se inclinó en una reverencia de 90 grados. Doctora Suárez, ¿usted aquí? La mano de la suegra se detuvo en el aire. Los ojos del marido se abrieron como platos. El presidente de un hospital de multimillonarios le estaba haciendo una reverencia a la nuera, que trataban como a una criada. ¿Cuál era, en realidad, la verdadera identidad de esta mujer? Antes de empezar, si te suscribes y le das a me gusta, que es gratis, tendrás un golpe de suerte. Comienza la historia. Era un lunes por la mañana, 3 días antes de la cena de Nochebuena. En la cocina de un chalet en Pozuelo de Alarcón, Madrid, Elena Suárez llevaba en pie desde las 4 de la madrugada, picando sin parar. Llevaba unos pantalones de algodón descoloridos y un delantal manchado de grasa. El sudor goteaba de su pelo, recogido de cualquier manera en un moño. Sobre la tabla de cortar se amontonaban las verduras para el sofrito, y en el fregadero, 10 manojos de espinacas para las croquetas esperaban intactos. En la puerta de la nevera, una nota de su suegra, Pilar García, lo dejaba claro. Cordero asado para 70 personas, sin falta. Añade zarzuela de mariscos para 15. Y que sobre. Elena no podía creerlo cuando escuchó las cifras por primera vez. Aunque fuera Navidad, no había ninguna celebración especial más allá de la cena familiar. Pero su suegra había decidido invitar a todo pariente, por lejano que fuera, a un festín. Con no tener que preparar una comida de Reyes también, deberías dar las gracias. Agradécelo, que eres una nuera. Con suerte las palabras de su suegra resonaban en sus oídos. Elena apretó los dientes y siguió cortando cebolla. Le dolían las articulaciones de los dedos, pero no podía parar. Si lo hacía, su suegra la llamaría por teléfono. En ese momento, la puerta del dormitorio se abrió y apareció su marido, Javier Martínez. Pelo repeinado hacia atrás con gomina, camisa perfectamente planchada y un reloj de lujo brillando en su muñeca. Tras echar un vistazo a la cocina, frunció el ceño. «Cariño, ¿todavía estás con esto?» Mamá dijo que el cordero y la zarzuela tenían que estar listos para mañana por la mañana. Las manos de Elena se detuvieron. Llevaban en movimiento sin descanso desde las 4 de la madrugada. Levantó la vista hacia su marido. Quería decirle que ella también era humana, que sentía que los brazos se le iban a caer. «Vale. Me daré más prisa», pero lo que salió de su boca fue, como siempre, una respuesta sumisa. Javier asintió y se dirigió a la entrada. Mientras se ponía los zapatos, dijo sin siquiera girarse: «Ah, y mamá dice que añadas 2 entrantes más. Tortilla de patatas y pimientos de Padrón. Los ingredientes. Cómpralos tú». La puerta principal se cerró. Elena se quedó mirando la puerta durante un largo rato. Sentía que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero no tenía tiempo ni para llorar. Volvió a mover las manos, cortando verduras. Llegó la mañana de Nochebuena. El salón del chalet de Pozuelo parecía un campo de batalla. Sobre una larga mesa se amontonaban el cordero asado, la zarzuela, todo tipo de entrantes, ensaladas y guarniciones. Elena apenas había dormido en 3 días. Tenía profundas ojeras bajo los ojos y quemaduras de aceite en el dorso de las manos. El timbre empezó a sonar. 1, 2, 5, 10 invitados. Los parientes de su suegra llegaban en tropel. Desde la entrada se oían risas y saludos. «Ay, Pilar, ¿qué festín has preparado este año también?» «Por supuesto. Es que mi nuera tiene muy buena mano para la cocina». Pilar, vestida con un traje nuevo, recibía a los invitados en la puerta. Se erguía orgullosa, como si ella misma hubiera cocinado todo aquello. «Suegra, ¿le ayudo con los abrigos?», preguntó Elena acercándose con cuidado. Pilar la fulminó con la mirada. «¿Abrigos? Vete a la cocina a calentar el caldo. ¿Cómo se te ocurre dejar que se enfríe con los invitados llegando?» Elena bajó la cabeza y regresó a la cocina. Desde el salón, oía los cuchicheos de los parientes. «¿Sabías que esta nuera ni siquiera tiene una carrera universitaria?» «Sí, eso me dijo Pilar. Pero oye, para trabajar es muy apañada. ¿Qué suerte ha tenido? Encontrar a un hombre como Javier. Un verdadero chollo para ella». Elena escuchaba cada palabra con claridad. Apretó con fuerza el cucharón con el que removía el caldo.
Ni siquiera tiene una carrera. Esas palabras se le clavaron en el corazón como un puñal. Recordó sus días en el Hospital Johns Hopkins de Estados Unidos, una de las mejores instituciones médicas del mundo, donde había sido profesora asociada de neurocirugía, el aire frío del quirófano, la precisión de su mano sosteniendo el bisturí, la mirada de respeto de sus colegas. La Elena de entonces era una persona completamente diferente. Una de las mayores expertas mundiales en el campo del tronco encefálico. Cuando presentaba sus investigaciones en congresos, cientos de médicos se ponían en pie para aplaudir. Pero hacía 2 años, todo se había derrumbado. La noticia de que su padre, en España, había sufrido un derrame cerebral le llegó de madrugada. 14 horas de vuelo cruzando el Atlántico. Corrió al aeropuerto, pero en pleno vuelo recibió la segunda llamada. Su padre había fallecido. Los derrames cerebrales eran su especialidad. Si hubiera estado a su lado, podría haberlo salvado. Esa certeza la destrozó. La culpa de que su talento, reconocido mundialmente, no hubiera servido para salvar a su propio padre, le carcomió el alma. Presentó su dimisión en el hospital. Sus colegas intentaron disuadirla, pero fue en vano. Regresó a España y pasó meses llorando en la casa vacía de su padre. Fue entonces cuando conoció a Javier Martínez, director comercial en una gran empresa, apuesto, de modales amables. Para Elena, que se sentía sola en el mundo, él fue su única luz. Apóyate en mí. Yo me encargaré de todo. Creyó en sus palabras. Se casaron y enterró su pasado como médica. No se lo dijo a su suegra, ni a nadie de la familia de su marido. No quería hablar de ello. Para ella, el título de médica era sinónimo de la culpa por no haber salvado a su padre. Elena. La voz aguda de su suegra llegó hasta la cocina. Elena apartó sus pensamientos y salió corriendo al salón. Pilar sostenía un plato vacío. Ya no queda zarzuela. ¿No te dije que hicieras para 70? ¿Qué has estado haciendo? Prepara más ahora mismo. Suegra, pero si hice de sobra. ¿De sobra? ¿A esto le llamas de sobra? Si tienes ojos. Mira. El plato está vacío. Estaban delante de todos los parientes. Decenas de miradas se clavaron en Elena. Alguien soltó una risita. La cara de Elena ardió de vergüenza. Lo siento, suegra. La prepararé ahora mismo. Elena inclinó la cabeza profundamente y volvió a la cocina. Abrió la nevera, pero no tenía suficientes ingredientes. Se había quedado sin marisco. Entonces vio a Javier en el salón, riendo con los parientes con una cerveza en la mano. Se acercó a él discretamente. Javier, no queda marisco. ¿Podrías ir un momento al súper? Javier la apartó con un gesto de fastidio. Es Nochebuena. ¿Qué supermercado va a estar abierto? Apáñate con lo que haya. Pero es que tu madre quiere más zarzuela. Elena, la voz de Javier se volvió grave. Miraba a su alrededor, consciente de los demás. No me montes una escena delante de la gente. Búscate la vida. Elena se mordió el labio con fuerza. Búscate la vida. Siempre búscate la vida. Esas palabras le pesaban sobre los hombros. De vuelta en la cocina, se apoyó en el fregadero y cerró los ojos por un instante. Una lágrima se formó en la punta de su barbilla y cayó sobre el delantal manchado de grasa. La tarde dio paso a la noche. Los parientes, con el estómago lleno, se habían apoderado del salón y de los dormitorios. Mientras Elena, sin un momento de respiro, retiraba platos, pelaba fruta y servía cafés. Era como una camarera de restaurante. No, una camarera al menos cobra un sueldo. Niña, tráeme un café, con media de azúcar y mucha leche. Oye, trae fruta pelada. Peras, no manzanas. Elena. Un vaso de agua, por favor. Llamada por su nombre, o simplemente como niña, o oye, tú. Elena no paraba de ir y venir entre la cocina y el salón. No tuvo tiempo ni para comer una cucharada. No había probado bocado desde la mañana, y el estómago le ardía, pero no tenía a nadie a quien quejarse. Entró un momento en el baño y sacó el móvil del bolsillo. Al encender la pantalla, apareció una foto en el fondo. Ella, con una bata blanca de médico. En el pecho, una identificación del Hospital Johns Hopkins con el nombre Doctora Suárez. En la foto, Elena miraba a la cámara con una confianza desbordante. Se quedó mirando la foto un buen rato. Pasó el dedo por la parte de la identificación. ¿Esa era yo de verdad? La misma mano que salvaba vidas en el mejor hospital del mundo estaba ahora fregando los platos de una cena para 70 personas. «Papá», susurró. La imagen de su padre vino a su mente.
siempre tan orgulloso de los éxitos de su hija. ¿Qué diría si la viera ahora? Pero Elena apagó el móvil y lo guardó de nuevo en el bolsillo. Se miró en el espejo. Un rostro demacrado, con ojeras y el pelo revuelto. Esa era la Elena Suárez de ahora. Al abrir la puerta del baño, su suegra la esperaba en el pasillo. ¿Qué tanto haces metida en el baño? La bandeja de la fruta de los invitados está vacía. Muévete de una vez. Sí, suegra. Ahora mismo voy. Elena volvió a bajar la cabeza y se dirigió a la cocina. Eran más de las 11 de la noche cuando se fue el último pariente. El salón parecía un campo de batalla, cubierto de restos de comida, platos, botellas de vino y latas de cerveza. A Elena le fallaron las rodillas y se desplomó en el suelo de la cocina. Había estado en movimiento sin parar durante 19 horas. Desde las 4 de la madrugada hasta las 11 de la noche. Javier ya roncaba en el dormitorio. Su suegra también estaba en su habitación, con el sonido del televisor a todo volumen. Nadie le había dicho ni una sola palabra de agradecimiento. Sentada en el suelo de la cocina, Elena miró al techo. La luz del fluorescente le hirió los ojos. Al girar la cabeza, vio la montaña de platos sucios en el fregadero. Los platos, cubiertos y vasos de 70 personas. Pero no pasa nada, se dijo a sí misma. Tengo a Javier. Es la única familia que me queda en este mundo. Si al menos mi marido está de mi parte, puedo soportar esto. Se levantó con dificultad y abrió el grifo. El agua caliente corrió sobre las quemaduras de sus manos. Le escocía, pero apretó los dientes y cogió el primer plato. La Navidad aún no había terminado. Amaneció el día de Navidad. La noche anterior, Elena había terminado de fregar a las 2 de la madrugada. Y apenas había dormido 3 horas antes de tener que levantarse a las 5. Su suegra le había enviado un mensaje la noche anterior. Mañana para comer. 20 invitados. Prepara caldo con pelotas. El caldo bueno se hace a fuego lento desde el amanecer. Después de la hazaña de los 70, hoy tocaban 20 más. Elena se frotó los ojos hinchados y se plantó en la cocina. Abrió la nevera y la encontró llena de huesos de jamón y carne que su suegra había comprado. Al menos ha preparado los ingredientes, pensó, pero no era por consideración, era para no darle ninguna excusa para escapar. Mientras metía los huesos en una olla grande y la llenaba de agua, la puerta del dormitorio se abrió y apareció Pilar. Llevaba una rebeca sobre el pijama y rulos en la cabeza, y ese caldo debería llevar ya horas en el fuego. ¿Crees que para la hora de comer va a tener sustancia? Suegra, son las 5 de la madrugada. No quiero excusas. Pilar se sentó en una silla de la cocina y se cruzó de brazos. Hoy viene la mujer del director general de la empresa de Javier, ¿sabes? Su nuera estudió en la Complutense. En la Complutense. Las manos de Elena temblaron ligeramente. Una sonrisa de suficiencia se dibujó en los labios de Pilar. Mi nuera no pisó la universidad, pero bueno, al menos para estas cosas sirve. ¿Entendido? Al menos sálvame la cara con la comida. Ese es tu trabajo. No pisó la universidad. La Facultad de Medicina de Johns Hopkins. Una de las mejores de Estados Unidos. Allí completó su residencia, su especialización, y llegó a ser profesora asociada. Un puesto al que ni con 10 títulos de la Complutense se llega fácilmente. Pero Elena no dijo nada. No podía. En el momento en que mencionara su pasado como médica, el recuerdo de no haber podido salvar a su padre la asfixiaría. Sí, suegra, me esforzaré. Pilar resopló y se levantó. Ah, y hoy ni se te ocurra pensar en comer. ¿Crees que no vi ayer cómo se vaciaban las bandejas? En lugar de perder el tiempo llenándote la barriga, presta atención a la mesa de los invitados. Los ojos de Elena se abrieron de par en par. Ayer no había comido en todo el día. Y hoy le decía que tampoco comiera. Suegra, pero yo, aunque sea un poco por la mañana. ¿Y quién vigila el caldo mientras tú comes? Antes de que lleguen los invitados hay que poner todos los aperitivos, pelar la fruta. Si tienes tiempo para llenarte el buche, úsalo para trabajar. Pilar se dio la vuelta y regresó a su habitación, sin intención de escuchar más. Elena se quedó mirando la olla de caldo que empezaba a hervir. Le rugían las tripas, pero no podía ni tocar un tenedor. A las 11 de la mañana, los invitados empezaron a llegar. Las amigas de su suegra, las mujeres de los compañeros de trabajo de su marido, parientes lejanos del lado de su suegro. Pronto el salón estaba abarrotado. Elena se ajustó el delantal y cogió el cucharón. Siéntense por aquí, por favor. El caldo sale enseguida.
Ay, Pilar, qué nuera más trabajadora tienes. Jeje, es su única virtud. La verdad, dijo la suegra, sentada en el sofá, a sus invitadas. Su voz era risueña, pero el mensaje era afilado. Como no servía para estudiar, no le quedó otra que casarse y dedicarse a estas cosas. Mi Javier, que es un tonto, se dejó llevar solo por la cara bonita. Pero por lo menos sabe cocinar. Menos mal. Las risas se extendieron entre las invitadas. Elena no dejó de servir caldo. Se esforzó por no mostrar ninguna expresión, pero las yemas de sus dedos, aferradas al cucharón, estaban blancas por la presión. Oye, Pilar, ¿y de qué familia es tu nuera? ¿Su familia? Pilar hizo un gesto despectivo con la mano. Ni me preguntes. No tiene ni media estirpe. Sin padres, sin familia. Javier se la trajo por pena, así que debería estar agradecida, pero... Pilar bajó la voz a propósito, pero el volumen era suficiente para que se oyera claramente en la cocina. Como no vale para más. No tiene ni 2 dedos de frente. El cucharón se le resbaló de las manos y cayó dentro de la olla. El caldo caliente le salpicó el dorso de la mano, pero apenas sintió el dolor. Un dolor mucho más agudo, como si le estuvieran desgarrando el pecho. Lo había precedido. Sin estirpe. Sin padres. No vale para más. Su padre, Ángel Suárez. Un profesor de secundaria que había trabajado honradamente toda su vida. Un padre que había dado clases particulares hasta la extenuación para poder enviar a su hija a estudiar medicina a Estados Unidos. Sin estirpe, Elena se mordió el labio. Sentía que iba a sangrar. En ese momento, sus 3 cuñadas entraron en el salón. Mónica, Sandra y Patricia. Las 3 con bolsos de marca y ropa de diseño. La mayor, Mónica, miró a Elena de arriba abajo. Cuñadita, ¿todavía con ese delantal? Te lo veo en todas las fiestas. Qué pena me das. La segunda, Sandra, soltó una risita. Ay, Mónica, no seas así con ella. Para algunas, el delantal es su uniforme de trabajo. La menor, Patricia, remató la faena, pero hay que reconocer que cocina de maravilla. Mamá sí que supo elegir bien a la criada. La criada. Las 3 cuñadas entraron riendo al salón. Elena cerró los ojos con fuerza, al escuchar sus risas a sus espaldas. Tenía que aguantar, podía aguantar. Porque tenía a Javier. Terminada la comida, mientras los invitados charlaban tomando fruta, Elena estaba de nuevo en la cocina, luchando con la pila de platos. Los cuencos del caldo, los platos, los cubiertos y las bandejas de 50 personas se amontonaban en el fregadero. Se sentía mareada. No había comido ni en el desayuno ni en la comida. Dejó de fregar y se refugió un momento en el baño. Cerró la puerta con pestillo y se sentó en la tapa del inodoro. Sacó el móvil del bolsillo y abrió la galería de fotos. Había una carpeta que mantenía oculta. Una carpeta llamada JHH, las siglas del Johns Hopkins Hospital. La primera foto, ella, con la bata de quirófano, sonriendo radiante. A su lado, los compañeros con los que acababa de completar una operación con éxito. Debajo, la fecha impresa. La segunda foto, en un congreso, de pie ante cientos de personas, con un micrófono en la mano. En la identificación que colgaba de su pecho se leía claramente su nombre. La identificación de médico del Hospital Johns Hopkins. La tercera foto. Una foto con su padre. Delante de la entrada principal del Johns Hopkins, su padre la abrazaba por los hombros, sonriendo con los ojos llorosos. En sus manos, un ramo de flores para felicitarla por su nombramiento como profesora asociada. Una lágrima cayó de los ojos de Elena, emborronando la pantalla del móvil. Papá, ¿qué estoy haciendo ahora mismo? Si hubiera estado a tu lado en ese momento. Si hubiera estado en España en lugar de en Estados Unidos. Si te hubiera operado dentro de la hora de oro del derrame, podría haberlo salvado. Ella, precisamente ella, podría haberlo salvado. Una experta mundial en cirugía cerebrovascular, no es que no pudiera evitar el derrame de su padre. Es que estaba demasiado lejos. Esa culpa la había arrancado de su bata de médico y la había empujado dentro de este delantal de cocina. Elena apagó el móvil y se secó las lágrimas. Se miró en el espejo. Ojos enrojecidos, piel seca, labios agrietados. Tenía que salir de nuevo con esa cara. Sonreír delante de 50 invitados. Al abrir la puerta, el ambiente en el salón había cambiado. La mayoría de los invitados se habían ido. Solo quedaban su suegra, su suegro, su marido y sus 3 cuñadas.
Los 6 estaban sentados en el sofá, hablando de algo. Cuando Elena apareció, la conversación se detuvo en seco. «¿Qué hacías para tardar tanto?», dijo su suegra, con los ojos entrecerrados. Antes de que Elena pudiera responder, Pilar dio una palmada. «Justo a tiempo. Tenemos que hablar contigo». Las 3 cuñadas intercambiaron una mirada cómplice. Javier sostenía una taza de café, mirando por la ventana. Su suegro estaba recostado en el sofá, fingiendo ver la televisión. «Pasado mañana nos vamos de viaje toda la familia». «¿De viaje?». Los ojos de Elena brillaron. Después de tanto trabajar durante las fiestas, la palabra viaje le sonaba a gloria. ¿A dónde irían? ¿A Canarias? ¿O quizás a un balneario cercano? «A las Maldivas», exclamó Mónica, la cuñada mayor. En la pantalla de su móvil se veía la foto de una playa de arena blanca. «Javier, es este resort, ¿verdad? El de las villas sobre el agua». Javier asintió. «Sí, he reservado 3 habitaciones, una para mamá y papá, una para mí y otra para vosotras 3. Elena ladeó la cabeza. 3 habitaciones. Si su marido tenía una habitación, ella, naturalmente, estaría con él. Pero, ¿por qué no la mencionaban? Javier. ¿Y yo?» Javier dejó la taza de café. No la miró a los ojos. «Elena, es que…». Pilar intervino. Con una sonrisa, como si le estuviera haciendo un gran favor, dijo: «Tú te quedas en casa a descansar». «¿Cómo? Has trabajado mucho con la cena de 70 y la comida de 50. Estarás agotada. Descansa mientras recoges y limpias todo. Es lo mejor para ti». A Elena se le fue el color de la cara. ¿Descansar mientras limpiaba? ¿Y a eso lo llamaba un favor? «Suegra, ¿no puedo ir yo también? He estado preparando todo durante las fiestas y… ¿Y qué vas a hacer allí?». «Si ni siquiera hablas inglés», se burló Sandra, la segunda cuñada. A Elena le temblaron los labios ante ese comentario. ¿Que no hablaba inglés? Después de vivir 10 años en Estados Unidos, de estudiar medicina en inglés, de dar conferencias internacionales en inglés y de escribir decenas de artículos científicos en inglés, ¿le decían que no hablaba inglés? Pero se contuvo una y otra vez. Miró a su marido. Confiaba en que Javier, al menos Javier, se pondría de su parte. «Javier, yo también quiero ir. La limpieza la podemos hacer juntos y terminamos en un momento. Y además, yo también soy de la familia, ¿no?». La voz le tembló. La última palabra, familia, se le atascó en la garganta. Un silencio se apoderó del salón. Su suegra la miró con los ojos entrecerrados, y las cuñadas se giraron para mirar a Javier. Él se mordió el labio un momento, suspiró y finalmente habló. «Mamá tiene razón». Los ojos de Elena vacilaron. «Además, los billetes son para 6. Y tú ni siquiera tienes el pasaporte en regla». Sintió como si el corazón se le detuviera. Miró la cara de su marido. No podía creer las palabras que acababan de salir de su boca. Que no tenía el pasaporte en regla. Sí tenía la doble nacionalidad, pero eso no era lo importante. Lo importante era que su marido, una vez más, se había puesto del lado de su madre. Siempre era así. Ni una sola vez se había puesto de su parte. Algo dentro de Elena se rompió. Todo lo que había estado reprimiendo durante 2 años. El dolor por la pérdida de su padre. La humillación que había sufrido en esa casa después de renunciar a su identidad. Todo subió de golpe a su garganta. «He dicho que yo también soy de la familia». Un grito ahogado salió de su boca. Un sonido que parecía desgarrarle la garganta. El salón se quedó helado. Las cuñadas la miraban con los ojos desorbitados y su suegro se giró. «He estado 3 días sin dormir preparando comida para 70, para 50 personas. No he probado bocado. Y ahora el viaje es para 6. Y yo me tengo que quedar a limpiar. ¿A esto le llamáis familia?». Las lágrimas brotaban de sus ojos. No podía aguantar más. Las emociones reprimidas estallaron como una presa que se rompe. «Si limpiamos juntos, terminamos enseguida. Llevadme con vosotros, suegra. Por favor». En ese instante, Pilar se levantó de un salto del sofá. Tenía los ojos inyectados en sangre. Se acercó a grandes zancadas y le dio una bofetada a Elena con todas sus fuerzas. Plas. El sonido retumbó en el salón. La cabeza de Elena se giró hacia un lado. La mejilla le ardía como si le hubieran puesto un hierro al rojo vivo. «¿Cómo te atreves a levantarme la voz?». El grito de Pilar atravesó el techo. «Desagradecida. Te acogemos en esta casa, y deberías dar las gracias por el trato de nuera que recibes».
Te damos de comer y un techo bajo el que dormir. ¿Y qué más quieres? Pilar empujó a Elena por los hombros. Elena se tambaleó. ¿Un viaje a las Maldivas? Ponte a limpiar la casa. Que ese es tu sitio. Elena se quedó de pie, con la mano en la mejilla. Las lágrimas le resbalaban por la barbilla. Miró a su marido con los ojos temblorosos. Por favor, di algo. Solo una palabra. Di mamá. Para. Solo eso. Javier tenía la cabeza gacha. Jugueteaba con la taza de café. Había visto cómo le pegaban a su mujer y no había movido un músculo. No abrió la boca. Las cuñadas. Igual. Mónica miraba el móvil. Sandra se arreglaba las uñas. Y Patricia miraba por la ventana, como si no hubiera pasado nada. Elena contempló la escena. La vio con una claridad meridiana. Había aguantado todo por su marido. Creía que era la única familia que le quedaba en el mundo. Había perdido a su padre. Había renunciado a su identidad como médica. Se había tragado su orgullo. Y había entrado en esa casa solo por ese hombre. Y ese hombre, mientras la mano de su madre golpeaba la mejilla de su esposa, jugueteaba con una taza de café. Todo se derrumbó. Le fallaron las fuerzas en las piernas. Elena se dejó caer lentamente de rodillas. El suelo estaba frío. Ya ni siquiera sollozaba. Solo las lágrimas caían en silencio. Pilar resopló y se giró hacia sus hijas. Tenéis las maletas hechas. Mañana el vuelo sale de madrugada. No os quedéis dormidas. Sí. Mamá, respondieron las cuñadas al unísono. Levantándose, Javier también dejó la taza y se dirigió al dormitorio. Pasó al lado de Elena sin siquiera mirarla. Elena se quedó sola en el salón, arrodillada en el suelo, con la marca roja de la mano de su suegra en la mejilla. Desde la cocina, se oía el goteo de un grifo. Toc, toc. Era el único sonido que llenaba el vacío del salón. Elena permaneció inmóvil en el suelo durante un largo rato. Sentía un enorme agujero en medio del pecho. Un agujero vacío, por el que entraba y salía el viento. Un vacío que nada podía llenar. Javier. Sus labios se movieron, pero no emitieron sonido. Vivía solo por ti. Eras mi única familia. Lentamente, levantó la cabeza y miró hacia el dormitorio. A través de la puerta, oyó el sonido de Javier sacando una maleta. El ruido de las perchas al elegir la ropa. El de la cremallera de la maleta al abrirse. Cada uno de esos sonidos era un clavo en el corazón de Elena. A la mañana siguiente, de madrugada, mucho antes de que saliera el sol, la casa de los Martínez era un hervidero. En el salón, 6 maletas estaban alineadas. Las cuñadas, ya maquilladas y vestidas con vestidos de verano y sandalias, estaban visiblemente emocionadas. Oye, Sandra, has cogido la crema solar. Dicen que el sol de las Maldivas es criminal. Claro, la que me compré en el duty free. Sandra y Patricia charlaban junto a las maletas. La mayor, Mónica, pasaba las fotos del resorte en su móvil con una sonrisa de satisfacción. Elena estaba en la cocina. Nadie se lo había pedido, pero por costumbre se había levantado a preparar café. Apenas había pegado ojo. La noche anterior, después de pasar un largo rato sentada en el suelo del salón, se había metido en su pequeña habitación. Pero se había pasado la noche en vela. La marca roja en su mejilla aún era visible. Javier salió del dormitorio. Llevaba una camisa de lino impecable, pantalones de algodón y unas gafas de sol sobre la cabeza. El atuendo relajado de un hombre a punto de irse de vacaciones. Sus ojos se cruzaron con los de Elena, pero Javier desvió la mirada y arrastró su maleta hacia la entrada. Mamá, ¿has llamado a un taxi? He reservado un coche al aeropuerto. Llega a las 5:30, respondió Pilar, saliendo de su habitación. Un intenso olor a perfume llenó el salón. Llevaba incluso un sombrero de viaje nuevo. Elena salió al salón con las tazas de café. Nadie se lo había pedido, pero aún así las sirvió. Una delante de su suegra, otra delante de su marido, y una para cada cuñada. 6 tazas. Para ella no había ninguna. Pilar dio un sorbo de café y miró de reojo a Elena. ¿Todavía tienes esa cara? ¿Has llorado? Elena no respondió. Pilar chasqueó la lengua. Deja de hacer tonterías y, cuando nos vayamos, limpia la casa de arriba abajo. Organiza la comida que ha sobrado en la nevera y limpia también el congelador. Lo revisaré cuando vuelva. Sí, suegra. La voz de Elena era diferente a la de la noche anterior. No era la voz de alguien que suplicaba. Era una voz vacía, desprovista de emoción. La voz de alguien que ya lo ha perdido todo. En ese momento, salió del dormitorio su suegro. Antonio.
Un hombre de 70 años, con el pelo cano bien peinado, y una chaqueta cortavientos. En una mano llevaba una maleta enorme y en la otra una bolsa de mano. Su cara reflejaba pura emoción. «Ay, las Maldivas. Es la primera vez que voy. Pilar, ¿es verdad que el agua de allí es calentita?» «Claro que sí, Antonio». «Calentita no, es un caldo», respondió Pilar con una gran sonrisa. Una sonrisa radiante que nunca le mostraba a su nuera. El suegro arrastró la maleta hacia la entrada. Estaba intentando levantarla con las dos manos para pasar el escalón del recibidor cuando, de repente, fue un gemido corto. La cara del suegro pasó del rojo al blanco ceniza en un instante. Soltó la maleta. Su mano tanteó el aire y se la llevó a la nuca. «¡Antonio! ¡Antonio!», gritó Pilar. El cuerpo de su suegro se inclinó. Primero se doblaron las rodillas y, al caer de lado, se golpeó la frente con la esquina de un zapatero. La maleta cayó al suelo con un estruendo. «¡Papá!». Javier corrió hacia él. Las cuñadas empezaron a gritar. La entrada se convirtió en un caos en cuestión de segundos. Elena escuchó el ruido desde la cocina. Su cuerpo reaccionó antes que su mente, más rápido de lo que pensaba, como por instinto. Algo que había estado dormido durante 2 años. En lo más profundo de su ser se despertó de golpe. Enfermedad cerebrovascular. El gesto de llevarse la mano a la nuca justo antes de desplomarse. Pérdida súbita de conciencia. Palidez facial. En la mente de Elena, el protocolo de diagnóstico que había repetido miles de veces se activó automáticamente. Corrió hacia la entrada. Su suegro estaba en el suelo, con los ojos entreabiertos. Una de sus pupilas estaba desviada. La comisura de sus labios caía hacia un lado, y su brazo derecho colgaba inerte. Síntomas clásicos de un derrame cerebral. A Elena se le fue el color de la cara. El recuerdo de hacía 2 años la golpeó como un rayo. Su padre. Su padre tuvo los mismos síntomas. Se llevó la mano a la nuca. Se desplomó. Sus pupilas se desviaron. En aquella ocasión, ella estaba al otro lado del Atlántico y no pudo hacer nada. Pero ahora era diferente. Ahora estaba allí mismo. «¡Apartaos!», gritó Elena, acercándose a su suegro. Se arrodilló y le giró la cabeza hacia un lado para asegurar la vía respiratoria. Sus manos se movían con precisión. Sin temblores. Eran las manos de un médico. «Suegro, ¿me oye? Parpadee si me oye». El párpado izquierdo del suegro tembló ligeramente. No estaba completamente inconsciente. Aún había tiempo. Si lo llevaban al hospital dentro de la hora de oro y lo operaban, podrían salvarlo. «Javier, llama al 112 ahora mismo. Parece un derrame cerebral». «No tenemos mucho tiempo». La voz de Elena era clara y firme. No era la voz sumisa de la cocina. Era la voz de una cirujana dando órdenes a una enfermera en el quirófano. Javier se quedó paralizado. La expresión de su mujer, usando palabras como derrame cerebral y hora de oro, lo dejó desconcertado. Pero la mirada de Elena era tan seria que por puro reflejo sacó el móvil y marcó el 112. Elena desabrochó los botones de la camisa de su suegro para que respirara mejor e intentó elevarle ligeramente las piernas. Fue en ese momento cuando sintió un impacto en la nuca, como si le hubiera caído un rayo. Pilar la había agarrado del pelo y tiraba de ella hacia atrás. «¿Qué estás haciendo? No toques a mi marido». «Suegra, un momento. Son primeros auxilios». «¿Primeros auxilios?». Los ojos de Pilar estaban desorbitados. Había perdido completamente la razón. «Estás resentida por la bofetada de ayer, ¿verdad? Quieres matar a mi marido». Bruja venenosa. Pilar la empujó. Elena cayó hacia atrás y se golpeó la espalda contra la pared. Le dolía donde la había agarrado del pelo, pero su suegro era lo primero. «Suegra, esto es muy grave. Es un derrame. Si pasa la hora de oro, no habrá vuelta atrás. Cállate. ¿Acaso eres médica? Tú, que ni siquiera tienes una carrera. ¿Qué sabrás de derrames?». Esas palabras se le clavaron como un puñal. Tú, que ni siquiera tienes una carrera. Era cierto. Nadie en esa casa sabía que ella había sido médica, que era una experta mundial en cirugía cerebrovascular. «Suegra, por favor, escúcheme». Elena intentó acercarse de nuevo a su suegro, pero Pilar se interpuso en su camino. Abrió los brazos y empezó a gritar como una loca. «No te acerques. Como le pongas una mano encima a mi marido, te mato». «Javier, sujeta a esta». Javier colgó el teléfono y se acercó. Había llamado al 112, pero le habían dicho que,
Al ser festivo, podrían tardar. Mamá, he llamado. Pero dicen que con las fiestas puede que tarden un poco. ¿Y qué hacemos entonces? Sollozó Pilar. Las cuñadas también estaban llorando. La entrada era un caos de gritos y llantos. Elena volvió a hablar. Javier, el estado de tu padre es crítico. Déjame al menos hacerle los primeros auxilios. Elena. Ya basta. Javier levantó una mano para detenerla. Su mirada estaba llena de desconfianza. ¿Qué sabrás tú de esto? ¿Y si lo tocas y empeora las cosas? Yo. Elena no pudo terminar la frase. Soy médica. La frase le llegó hasta la garganta, pero no salió. La palabra que había mantenido sellada durante 2 años. El título que había enterrado junto con la muerte de su padre. Pero la cara de su suegro se estaba poniendo cada vez más pálida. Sus labios empezaron a adquirir un tono morado. No había tiempo. Cada segundo que pasaba, sus células cerebrales morían. Suegro. Elena intentó abalanzarse de nuevo. Pilar la agarró del brazo, pero Elena no se resistió. Simplemente la miró fijamente a los ojos. Suegra, su marido podría morir. Con esa única frase, la mano de Pilar se aflojó. Morir. Esa palabra detuvo por un instante la furia de Pilar. Pero fue solo un instante. Pilar volvió a empujarla. Por eso mismo, apártate. ¿Y si lo tocas y se muere? En ese momento el cuerpo del suegro sufrió una convulsión. Un sonido de ahogo empezó a salir de su garganta. Su estado empeoraba a pasos agigantados. Elena, apoyada en la pared, no podía hacer más que mirar. Le temblaban las manos. Su instinto de médico le gritaba que corriera, que hiciera algo. Pero su suegra y su marido se lo impedían físicamente. La hora de oro se estaba escapando. 1 minuto, 2, 3. Con cada minuto que pasaba, millones de neuronas en el cerebro de su suegro morían. Elena lo sabía perfectamente. Porque con su padre había sido igual. La ambulancia llegó 20 minutos después. En plenas fiestas navideñas, con el tráfico colapsado. Cuando los sanitarios entraron corriendo, su suegro ya había perdido completamente el conocimiento, paciente inconsciente. Traslado inmediato. Los sanitarios trajeron una camilla. Mientras subían a su suegro con cuidado, Pilar lloraba desconsoladamente y las cuñadas se abrazaban entre sollozos. Elena permanecía apoyada en la pared del recibidor, con las manos apretadas. 20 minutos. La hora de oro suele ser de 60 a 90 minutos, después del incidente, pero en casos de derrame, cuanto antes se actúe, mayor es la probabilidad de supervivencia y recuperación. Esos 20 minutos perdidos no eran solo 20 minutos. Eran 20 minutos en los que el cerebro de su suegro podría haber sufrido un daño irreversible, si su suegra no la hubiera detenido, si al menos le hubiera permitido asegurar la vía respiratoria y colocarlo en la posición correcta, si hubiera podido minimizar el aumento de la presión arterial. Elena. Mientras los sanitarios subían a su suegro a la ambulancia, Javier apareció con las llaves del coche. Elena levantó la vista. Le sorprendió que su marido la llamara. Vamos en nuestro coche. Con mamá. Elena dio un paso hacia la puerta. Pero Javier continuó. Tú ven por tu cuenta. ¿Cómo? No hay sitio en el coche. Tengo que llevar a mamá, a Mónica, a Sandra y a Patricia. En un coche de 5 plazas, con 4 personas, quedaba un asiento libre. Pero ese asiento no era para Elena. Coge un taxi. Lo llevan al Hospital Central de La Vega. Javier dijo eso y se dio la vuelta. Pilar y las 3 cuñadas ya estaban en el coche. El motor rugió y el coche salió del garaje. Las luces traseras rojas se hicieron cada vez más pequeñas hasta desaparecer en la oscuridad del amanecer. Elena se quedó sola en el aparcamiento del chalet. El aire frío de la madrugada le rozó la mejilla. La mejilla donde aún tenía la marca roja. Se quedó allí de pie durante un largo rato, mirando el lugar por donde había desaparecido el coche. Sacó el móvil. Abrió la aplicación de taxis, pero al ser la madrugada de Navidad, no encontraba ninguno disponible. Caminó hasta la entrada de la urbanización. Se paró en la carretera principal y levantó la mano. No pasaban coches. Solo una hilera de farolas iluminaba la carretera desierta. Pasaron 5 minutos, 10 minutos. Los labios de Elena se pusieron azules. Estaba de pie, con solo un delantal sobre la ropa, en el frío de la madrugada. No había tenido tiempo de hacer la maleta, ni de coger un abrigo. Seguía con el mismo delantal manchado de grasa. 15 minutos después, un taxi libre pasó por la carretera. Elena agitó la mano con todas sus fuerzas. El taxi se detuvo.
Al Hospital Central de La Vega, por favor. Y rápido. Una vez en el taxi, Elena miró por la ventanilla. De Pozuelo a Madrid. Aunque la carretera estuviera despejada por ser Navidad, tardaría al menos 40 minutos. Apoyó las manos temblorosas sobre las rodillas. Cerró los ojos. En su cabeza, los síntomas de su suegro se repetían una y otra vez. Inicio súbito, dolor en la nuca, hemiparesia, anomalía pupilar, pérdida de conciencia, un derrame cerebral clásico, probablemente una hemorragia subaracnoidea por rotura de un aneurisma cerebral. El campo que ella dominaba. El campo en el que era reconocida como una de las mejores del mundo. La misma enfermedad que tuvo su padre. Elena apretó los puños. Las uñas se le clavaron en las palmas de las manos. La médica que no pudo salvar a su padre hacía 2 años, ahora estaba a punto de no poder salvar a su suegro. No. Podría haberlo salvado, pero se lo impidieron. Su suegra. Su marido. A través de la ventanilla del taxi, las luces de los edificios pasaban a toda velocidad. Al entrar en la autopista, el coche aceleró. Elena sacó el móvil y miró la hora. Habían pasado más de 40 minutos desde que su suegro se había desplomado. Por favor, rezó en silencio. Por favor, aguante, suegro. Era la primera vez que lo llamaba suegro con ese sentimiento. El taxi se detuvo frente a las urgencias del Hospital Central de La Vega pasadas las 6 de la mañana. Elena le tiró el dinero al taxista y saltó del coche. Con su delantal manchado de grasa, empujó las puertas automáticas de urgencias. Dentro, el caos era el típico de unas fiestas navideñas. Un anciano con una indigestión, un niño con la mano quemada por un petardo, un hombre de mediana edad que habían traído por una intoxicación etílica. Camillas y sillas de ruedas abarrotaban los pasillos, y los enfermeros corrían de un lado a otro. Elena miró a su alrededor. Al fondo, junto a un box de urgencias, escuchó el llanto de su suegra, Pilar. Corrió hacia allí, delante de un box con las cortinas echadas. Pilar lloraba sentada en el suelo, y las 3 cuñadas se abrazaban. Javier estaba apoyado en la pared, con el móvil en la mano y la cara pálida. Javier. ¿Cómo está tu padre? Al acercarse Elena, Javier levantó la cabeza. Tenía los ojos enrojecidos. El médico dice que está muy mal, que hemos llegado demasiado tarde, que... A Elena se le encogió el corazón. Demasiado tarde. Esas palabras se superpusieron con las de hacía 2 años. Con su padre, el médico dijo lo mismo. Lo siento. Han llegado demasiado tarde. En ese momento, la cortina del box se abrió y salió el médico de guardia. Un hombre de unos 30 y tantos años, con expresión grave. ¿Son ustedes los familiares? Pilar se levantó de un salto. ¿Cómo está mi marido? ¿Va a salvarse? El médico guardó silencio un instante antes de hablar. El TAC muestra una hemorragia subaracnoidea por rotura de un aneurisma cerebral. La hemorragia es considerable, y la presión intracraneal ha aumentado drásticamente. ¿Y eso qué significa? Se le opera y ya está, ¿no? Pilar agarró al médico por la solapa de la bata. El médico se soltó con cuidado y dijo: seré sincero. La localización del aneurisma es muy profunda, y la hemorragia es muy extensa. Además, ha pasado bastante tiempo desde el inicio de los síntomas. He consultado con el jefe de neurocirugía y... El médico tomó aire. En su estado actual, la probabilidad de éxito de la cirugía es extremadamente baja. Hay un riesgo muy alto de que fallezca durante la operación, e incluso si sobrevive, es poco probable que se recupere con normalidad. Esa es la opinión del jefe de servicio. ¿Qué está diciendo?, gritó Pilar. ¿Que no lo van a operar? Se supone que este es el mejor hospital. No nos negamos a operar, señora. Le estamos explicando la situación real. Si forzamos la operación, podría fallecer en la mesa de operaciones. Quiero decir que es posible que tengan que prepararse para lo peor. Prepararse para lo peor. Esas palabras congelaron el pasillo. A Pilar le fallaron las rodillas. Su hija Mónica la sujetó, mientras Sandra y Patricia rompían a llorar. Javier, apoyado en la pared, bajó la cabeza. Elena, un poco apartada, observaba la escena. Analizaba mentalmente las palabras del médico. Rotura de aneurisma cerebral. Hemorragia subaracnoidea. Hemorragia masiva. Aumento de la presión intracraneal. Localización profunda del aneurisma. Un aneurisma en una localización profunda. Para un neurocirujano convencional. Una zona de difícil acceso. Pero no para Elena.
La técnica quirúrgica que ella había investigado y desarrollado en Johns Hopkins era precisamente para eso, un método para acceder a aneurismas en localizaciones profundas, consideradas inoperables, utilizando un micromicroscopio y una técnica de clipaje propia. Esa técnica le había dado fama mundial. Puedo salvarlo. La certeza la golpeó como un rayo. Ella podía salvarlo. Necesitaría ver el TAC, pero solo con la descripción del médico podía hacerse una idea. Esa operación, en España, o incluso en toda Europa, apenas había nadie que pudiera hacerla aparte de ella. Pero Elena no podía abrir la boca. Ahora mismo, no era médico. No tenía licencia, ni hospital, ni autorización. Hacía 2 años que no ejercía. No tenía derecho a entrar en un quirófano de este hospital. Fue entonces cuando, al otro lado de urgencias, se escuchó un murmullo. Los enfermeros hacían una reverencia, y los médicos de guardia se apartaban para dejar paso. Alguien, vestido con un traje oscuro, caminaba por el pasillo. Un hombre de unos 60 y tantos años, pelo canoso, mirada penetrante, postura erguida. Cada uno de sus pasos denotaba una autoridad fuera de lo común. Detrás de él, un joven que parecía su secretario y 2 guardaespaldas. Señor presidente, qué sorpresa verle por aquí en plenas fiestas. Las inspecciones de las instalaciones se hacen mejor en festivos. Así se ve cómo son las cosas de verdad, y se comprueba el esfuerzo de los empleados. El hombre se llamaba Alejandro de la Vega, presidente de uno de los 3 mayores grupos empresariales de España y del Consejo de Administración de su red de hospitales. El máximo poder de este hospital, y además, el hijo mayor del fundador del grupo. Visitar el hospital en festivos era una vieja costumbre suya. Mientras don Alejandro cruzaba el pasillo de urgencias, su mirada se detuvo en un punto. En una mujer, con un delantal manchado de grasa, con el pelo recogido de cualquier manera, y ojeras profundas, un aspecto descuidado. Pero esa cara, esos ojos, los ojos de don Alejandro se abrieron lentamente. Se detuvo en seco. Su secretario se giró, extrañado. «Señor presidente». Don Alejandro no respondió. Su mirada estaba fija en Elena. Sus labios temblaban ligeramente. Le vino a la mente un recuerdo de hacía 3 años. Aquel día que se desplomó durante un viaje de negocios a Estados Unidos. Rotura de un aneurisma cerebral. Incluso los hospitales locales le habían dicho que la operación era imposible. Fue entonces cuando, desde el Johns Hopkins, acudió una médica. Una joven médica española que, tras una operación de 12 horas, consiguió lo que todos daban por perdido. Elena Suárez, la salvadora que le devolvió la vida. Cuando se despertó en la habitación del hospital, su cara fue la primera que vio. Don Alejandro nunca podría olvidar esa cara. Después de recibir el alta, volvió al hospital para agradecérselo, pero la doctora Suárez ya no estaba. Le dijeron que había dimitido, y nadie supo decirle a dónde había ido. Solo que creían que había vuelto a España. A su regreso, movió cielo y tierra para encontrarla, pero el nombre de Elena Suárez no aparecía por ninguna parte, como si se la hubiera tragado la tierra. La había buscado durante 3 años. Quería agradecérselo. Quería devolverle el favor de haberle salvado la vida, y esa persona estaba ahora delante de él, con un delantal manchado de grasa. Los ojos de don Alejandro se enrojecieron. Caminó lentamente hacia Elena. Ella aún no lo había reconocido. Estaba absorta en la preocupación por su suegro. Don Alejandro se paró frente a ella, y lentamente, con una solemnidad absoluta, inclinó su cuerpo 90 grados. El pasillo de urgencias se quedó en silencio. Doctora Suárez, la voz de don Alejandro temblaba. Soy Alejandro de la Vega, el paciente que operó hace 3 años en el Johns Hopkins. ¿Me recuerda? Los ojos de Elena se abrieron como platos. Alejandro de la Vega. El nombre surgió de lo más profundo de su memoria. El empresario español que, durante un viaje de negocios a Estados Unidos, había sido ingresado por la rotura de un aneurisma. El paciente que todos los médicos habían desahuciado. El paciente por cuya vida había luchado durante 12 horas en el quirófano. Señor. ¿De la Vega? Él mismo. Soy Alejandro de la Vega, la vida que usted salvó. Don Alejandro levantó la cabeza. Tenía los ojos llenos de lágrimas. No esperaba encontrarla aquí. Desapareció de repente. No sabe cuánto la he buscado. Quería agradecerle en persona lo que hizo por mí. Don Alejandro volvió a inclinarse. Usted me salvó la vida. Si no fuera por usted, yo habría muerto hace 3 años. Un silencio sepulcral se instaló en el pasillo de urgencias.
Los enfermeros se quedaron quietos, y el médico de guardia, con la boca abierta. El presidente de uno de los 3 mayores grupos empresariales de España se estaba inclinando ante una mujer con un delantal manchado de grasa. El llanto de Pilar se detuvo en seco. Miraba a Elena con la boca abierta. El móvil de Javier se le resbaló de las manos y cayó al suelo. Las 3 cuñadas tenían los ojos como platos. «Doc». «¿Tora?», balbuceó Pilar, con la voz rota. «Señor presidente». «¿Qué? ¿Qué está diciendo? ¿Que ella es? ¿Doctora?». Don Alejandro se giró lentamente para mirar a Pilar. «Disculpe, ¿qué relación tiene usted con la doctora Suárez?» «Es mi nuera». «¿Su nuera?». Don Alejandro enarcó una ceja. Una neurocirujana de fama mundial, la nuera de alguien, vestida con un delantal manchado de grasa. La mirada de don Alejandro se volvió compleja. Pero no era momento para eso. Elena se dirigió a él con urgencia. «Señor de la Vega, mi suegro está en urgencias por la rotura de un aneurisma. En el hospital dicen que la operación es muy difícil». La expresión de don Alejandro se endureció. Rotura de un aneurisma. La misma enfermedad que él había sufrido hacía 3 años, y la persona que había logrado esa operación imposible estaba ahora delante de él. «Espere un momento». Se giró hacia su secretario. «Llame inmediatamente al jefe de neurocirugía de guardia, y que traiga el TAC del paciente». «Sí, señor presidente». El secretario salió corriendo. En menos de 5 minutos, el jefe de neurocirugía apareció corriendo con las radiografías. Don Alejandro asintió hacia Elena. «Doctora Suárez, ¿quiere echarle un vistazo usted misma?». Elena cogió el TAC. Lo sostuvo a contraluz. Sus manos no temblaban. Hacía 2 años que no lo hacía, pero sus ojos eran precisos. Rotura de un aneurisma en la arteria comunicante anterior. La hemorragia se había extendido hasta las cisternas basales, pero la compresión del tronco encefálico aún no era crítica. Se podía operar. Difícil, pero posible. Con su técnica, podía hacerlo. La voz de Elena resonó en el pasillo de urgencias. Una voz tranquila pero firme. «Si opero yo, puedo salvarlo». El jefe de neurocirugía la miró con los ojos muy abiertos. «Disculpe, ¿pero de qué hospital es usted?». «Soy Elena Suárez, de neurocirugía del Johns Hopkins». Hacía 2 años que no pronunciaba ese nombre. La cara del jefe de servicio palideció. «Elena. ¿Suárez? ¿La doctora Elena Suárez? ¿La que desarrolló la técnica de microclipaje cerebrovascular?». «Sí». El jefe de servicio hizo una reverencia. En el mundo de la medicina, el nombre de Elena Suárez era una leyenda. La cirujana genial que había desaparecido de repente del Johns Hopkins. Y esa persona estaba en estas urgencias. Don Alejandro se dirigió al jefe de servicio. «La doctora Suárez va a operar. Preparen un quirófano». «Pero, señor presidente, la doctora Suárez no pertenece a nuestro hospital y según la ley, yo me hago responsable. Comprueben su licencia de médico en España y tramítenlo como una autorización quirúrgica especial. Yo me encargo de todo el papeleo. Ustedes solo abran el quirófano». La voz de don Alejandro tenía una fuerza irresistible. Era la voz respaldada por el peso de uno de los mayores imperios empresariales de España. El jefe de servicio asintió y salió corriendo. Los preparativos para la operación comenzaron. Elena miró a don Alejandro. «Gracias, señor de la Vega. Soy yo quien debe darle las gracias. Si no fuera por usted, yo no estaría aquí». Don Alejandro miró un momento el delantal de Elena y llamó a su secretario. «Consíguele una bata de quirófano». El secretario corrió, y en un instante, una bata limpia estaba frente a Elena. Elena se quitó el delantal manchado de grasa. Lentamente, como si se estuviera despojando de la coraza que la había oprimido durante 2 años. Se puso la bata blanca. Sus hombros se enderezaron, su espalda se irguió, su mirada cambió. Ya no era la nuera cansada y descuidada del delantal manchado de grasa. Era el regreso de la doctora Elena Suárez, una de las mejores neurocirujanas del mundo. Pilar la observaba, atónita, con la boca abierta. Las cuñadas. Javier. Nadie podía articular palabra. La nuera a la que trataban como a una criada, de la que se burlaban por no tener estudios, era una médica de fama mundial a la que un magnate le hacía una reverencia. Acababan de descubrirlo en ese mismo instante. Elena no los miró. Justo antes de dirigirse al quirófano, se giró una sola vez, hacia el box de urgencias donde yacía su suegro, con una máscara de oxígeno, inconsciente. La cara de su padre se superpuso a la suya. Su padre, a quien no pudo salvar hacía 2 años,
Aquel día, al otro lado del Atlántico, en el que no pudo hacer nada, pero hoy era diferente. Elena cerró los ojos y los volvió a abrir. Su mirada era firme como una roca. La puerta del quirófano se abrió. El aire frío le rozó la cara, un aire familiar. El olor a desinfectante. El brillo frío del instrumental metálico. La luz blanca de las lámparas quirúrgicas. Después de 2 años, Elena regresaba a su campo de batalla. El equipo quirúrgico le pusieron un bisturí en la mano, el primer bisturí que sostenía en 2 años. Ligero, frío, con el peso exacto. Elena miró a su suegro sobre la mesa de operaciones. Su rostro pálido bajo la luz, el de un hombre en la frontera entre la vida y la muerte. Empezamos la operación. La voz de Elena resonó en el quirófano. La voz fría y precisa de una cirujana. La operación duró más de 10 horas. Solo acceder al aneurisma roto ya fue un desafío. Diseccionar los tejidos circundantes sin tocar el aneurisma, situado en una zona profunda, requería una precisión milimétrica. Hubo 2 momentos de crisis durante la operación. Instantes en los que la hemorragia aumentó bruscamente y la presión arterial cayó. El equipo se tensó. Pero la mano de Elena no vaciló. 10 horas después, el último clipaje se completó. Los valores en el monitor comenzaron a estabilizarse. La presión intracraneal bajó y la hemorragia se detuvo. Clipaje completo. Hemorragia controlada. Constantes estables. Elena dejó el bisturí. La bata de quirófano estaba empapada en sudor. Le temblaban las piernas después de 10 horas sin moverse un centímetro. El personal médico que esperaba fuera del quirófano, al ver los monitores, exclamó con asombro. Ha sido un éxito. Elena se quitó los guantes. Le temblaban ligeramente las manos. Pero no era por el agotamiento. Lo he conseguido. Esta vez lo he conseguido. Lo que no pude hacer hace 2 años. Esta vez lo he salvado. Algo caliente rodó por sus mejillas. Se filtró en silencio bajo la mascarilla. Papá. Esta vez lo he salvado. La puerta del quirófano se abrió. Elena salió con la bata puesta. Al bajarse la mascarilla, su rostro sudoroso quedó al descubierto. Un rostro marcado por 10 horas de batalla, pero con una mirada viva. Una mirada en la que la llama que se había apagado durante 2 años volvía a brillar. La gente que esperaba en el pasillo se levantó de golpe. Pilar fue la primera en correr hacia ella. Tenía los ojos hinchados y los labios secos. Eran las huellas de 10 horas sentada en una silla del pasillo, llorando sin parar. ¿Mi marido? ¿Cómo está mi marido? Elena miró a Pilar, la mano que le había abofeteado 3 días antes, la mano que le había agarrado del pelo, la boca que la había insultado, llamándola sin estirpe, sin estudios. Esa persona estaba ahora temblando delante de ella. La operación ha sido un éxito. La voz de Elena era calmada. La voz de un médico. Una voz desprovista de emoción, destinada a transmitir información precisa. El clipaje del aneurisma roto se ha completado. Y la hemorragia está totalmente controlada. Las constantes vitales son estables y la presión intracraneal ha vuelto a la normalidad. Sin embargo, necesitará tiempo para recuperar la conciencia. Si la recupera en las próximas 48 horas, es muy probable que se recupere sin secuelas. A Pilar le fallaron las rodillas. Se desplomó en el suelo, cubriéndose la cara con las manos. Está vivo. Mi marido está vivo. Su hija Mónica la ayudó a levantarse, mientras Sandra y Patricia lloraban abrazadas. Javier, que había estado apoyado en la pared, se acercó lentamente a Elena. Estaba pálido. Movió los labios varias veces, pero parecía que no le salían las palabras. Elena, logró decir finalmente, con la voz rota. Gracias. De verdad. Elena miró la cara de Javier, el rostro que una vez creyó que era su mundo entero, el hombre que pensó que era su única familia cuando se quedó sola tras la muerte de su padre. Pero ahora, al mirarlo, no sentía nada. Ni rabia, ni rencor, ni amor. Un vacío total. Javier, dijo Elena. La operación de tu padre ha terminado. El equipo médico de este hospital se encargará del seguimiento. Sí. Gracias. De verdad. Y tengo algo que decir. El tono de voz de Elena bajó un grado. Entre los sollozos y los suspiros de alivio del pasillo, su voz grave sonó con una claridad nítida. No creo que este sea el lugar, pero tampoco creo que pueda esperar más. La expresión de Javier se endureció. La mirada de Elena había cambiado. Ya no era la mirada sumisa y cansada de la esposa que había conocido. Era una mirada fría, dura,
Decidida. Vuelvo a Estados Unidos. Un silencio se instaló. Los ojos de Javier vacilaron. ¿Qué? ¿Qué has dicho? Lo que has oído. Vuelvo a Estados Unidos. ¿A qué viene esto de repente? Estarás alterada por la operación de papá. Descansa un poco y... No estoy alterada. Elena dio un paso hacia él. Javier instintivamente retrocedió medio paso. He aguantado 2 años. He aguantado que tu madre me insultara, me pegara, me tratara como a una criada. Lo he aguantado pensando solo en ti, porque creía que eras lo único que me quedaba en este mundo. La voz de Elena temblaba. Pero no era de llanto. Era el temblor de las palabras que habían estado atascadas en su garganta durante 2 años, y que por fin salían a la luz. Pero tú, ¿qué hiciste? Cuando tu madre me pegó, te quedaste jugueteando con la taza de café. Cuando tu padre se desplomó, me dijiste que cogiera un taxi. Después de preparar comida para 70 personas y no probar bocado, me echaste en cara que faltaba zarzuela. La cara de Javier se puso roja. Intentó hablar, pero Elena continuó primero. Nunca, ni una sola vez, estuviste de mi lado. Javier. Esa frase partió el aire del pasillo. Javier se mordió el labio. No tenía nada que decir, o más bien, no tenía derecho a decir nada. En ese momento, Pilar se levantó del suelo y corrió hacia Elena. Aún con la cara surcada por las lágrimas, sus ojos reflejaban desesperación. Elena, ¿qué dices de Estados Unidos? Has salvado a mi marido. Eres la salvadora de esta familia. He sido yo la que se ha equivocado. No sabía quién eras. Por favor. Pilar agarró la manga de la bata de Elena. La misma mano que 3 días antes le había agarrado del pelo, ahora se aferraba a ella. Suegra, dijo Elena, soltando suavemente la mano de Pilar. No la apartó con brusquedad. Fue un gesto lento, suave, pero definitivo. Soy médica. La nuera a la que usted llamó sin estudios era profesora asociada de neurocirugía en el Hospital Johns Hopkins de Estados Unidos. Pilar se quedó con la boca abierta. Ya lo había oído del presidente del hospital, pero escucharlo directamente de boca de Elena tenía un peso diferente. En los congresos donde se reúnen los mejores cirujanos cerebrovasculares del mundo, no hay nadie que no conozca mi nombre. La familia a la que usted llamó sin estirpe. Mi padre fue profesor toda su vida, y me envió a la mejor facultad de medicina del mundo. A Elena se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no cayeron. Apretó los dientes, aguantando. Mi padre murió de un derrame cerebral. Mi especialidad. Si hubiera estado a su lado, podría haberlo salvado. Pero estaba demasiado lejos. Por esa culpa dejé el hospital y al volver a España conocí a su hijo. Las cuñadas escuchaban sin respirar. Mónica estaba pálida. Sandra tenía la cabeza gacha. Y Patricia se mordía el labio. En esta casa, yo era la nuera pobrecita sin estudios. La criada. La sirvienta. Pero lo aguanté. Porque Javier era mi única familia. Pensaba que si al menos él estaba de mi parte, no pasaba nada. Elena miró a Javier. Él seguía con la cabeza gacha, inmóvil. Pero no fue así. Nunca estuviste de mi lado. Cuando tu madre me pegó, te quedaste mirando. Cuando tu padre se desplomó, me dejaste sola para que cogiera un taxi. ¿Eso es una familia? ¿Eso es un marido? Solo la voz de Elena resonaba en el pasillo. Incluso una enfermera que pasaba se detuvo, conteniendo la respiración. He operado a su suegro. Porque soy médica, y no podía darle la espalda a un paciente que se moría, porque no quería volver a cometer el pecado de no haber salvado a mi padre. Elena tomó aire, y soltó las palabras que no había pronunciado en 2 años. Pero ahora que la operación ha terminado, voy a recuperar mi vida. Pilar volvió a suplicar. Elena, he sido yo la que se ha equivocado. Lo siento. Por favor, no te vayas. El tratamiento de mi marido. Del tratamiento posterior se puede encargar perfectamente el equipo de este hospital. Dejaré un informe completo de la operación y todas las indicaciones necesarias. Elena retrocedió un paso. Y... Suegra. Elena miró a Pilar directamente a los ojos. Me divorcio. Los ojos de Pilar se abrieron como platos. Javier levantó la cabeza de golpe. ¿Divorcio? Elena. Espera un momento. Está decidido, Javier. Me divorcio. Así que hazte a la idea. Elena se dio la vuelta. Al otro lado del pasillo, don Alejandro de la Vega la esperaba con su secretario. Se acercó a él. Señor de la Vega, gracias por permitirme usar el quirófano.
El estado del paciente es estable y es muy probable que recupere la conciencia en 48 horas. Le pasaré todos los detalles del seguimiento al jefe de neurocirugía. Don Alejandro asintió. En sus ojos había un profundo respeto por Elena. Doctora Suárez, si me permite una pregunta, dígame, ¿qué piensa hacer cuando termine todo esto? Elena guardó silencio un momento. A lo lejos, oía el llanto de Pilar. La voz de Javier diciendo algo. Pero no se giró. Tengo la intención de volver a Estados Unidos. A volver a un quirófano. Los ojos de don Alejandro brillaron. ¿Y no ha considerado otro lugar que no sea Estados Unidos? ¿Perdón? ¿No le gustaría unirse a nuestro hospital? Elena lo miró, sorprendida. Don Alejandro continuó con expresión seria. Conozco su talento de primera mano, doctora. Es la mejor del mundo. Me gustaría ponerla al frente de nuestro centro cerebrovascular. Le ofrezco el puesto de directora del centro. Y, don Alejandro hizo una pausa. La propondré como candidata a futura directora del hospital. El pasillo de urgencias volvió a congelarse. Directora de centro. Futura directora del hospital. Le estaban ofreciendo los puestos más altos de uno de los hospitales más prestigiosos de España. Elena miró a don Alejandro. Esa oferta no era un simple gesto de gratitud. Era la sinceridad de alguien que quería recompensar a la médica que le había salvado la vida, y la visión de un empresario que quería fichar a una de las mejores del mundo para su hospital. ¿Podría darme un tiempo para pensarlo? Por supuesto. Pero, doctora Suárez. Don Alejandro se acercó un paso y dijo en voz baja: una profesional como usted debería estar en España. En este país también hay muchos pacientes que necesitan sus manos. Elena no respondió. Giró la cabeza y miró al otro lado del pasillo. Pilar lloraba sentada en el suelo. Las cuñadas estaban de pie con cara de pasmo. Y Javier, apoyado en la pared, miraba al vacío. Cuando volvió a este país 2 años atrás, Elena no tenía nada. El dolor por la pérdida de su padre, la culpa por haber dejado la medicina, y un hombre llamado Javier Martínez. Eso era todo. Ahora era diferente. El último lazo que la unía a Javier se había roto, pero en su lugar algo había vuelto. El aire frío del quirófano, el peso preciso del bisturí, la emoción de salvar a un paciente. La doctora Elena Suárez. Su verdadero yo. Recuperado después de 2 años. Elena se ajustó la bata y empezó a caminar por el pasillo. A sus espaldas, oía el llanto de Pilar, la voz de Javier llamándola, pero sus pasos no se detuvieron. Por la ventana, el sol de la mañana empezaba a salir. El amanecer después de una operación de 10 horas, la luz que entraba por el pasillo del hospital bañaba su bata blanca. Una luz cálida. Después de mucho tiempo, el suegro, Antonio, recuperó la conciencia al día siguiente por la tarde. Lo primero que dijo al abrir los ojos fue: ¿dónde estoy? Al oírlo, Pilar se desplomó en el suelo de la habitación y rompió a llorar. El equipo médico dijo que era casi un milagro, que despertar sin secuelas después de haber superado la hora de oro se debía al talento excepcional de la cirujana. Pero Elena no fue a la habitación. Terminó de redactar el informe quirúrgico, transmitió las pautas de seguimiento al jefe de neurocirugía y pasó el día en una habitación de guardia que el hospital le había preparado. Al día siguiente, fue a ver a un abogado. El proceso de divorcio fue más complicado de lo que pensaba. Sentada en el despacho, Elena le explicó la situación al abogado. 2 años de matrimonio, separación de bienes. Quería un divorcio de mutuo acuerdo. Doctora Suárez, ¿cuál era su situación patrimonial antes de casarse?, preguntó el abogado. Elena lo pensó un momento. Tenía el dinero que había ahorrado en Estados Unidos, el sueldo de profesora asociada en Johns Hopkins y los honorarios de las operaciones. Al casarme, lo puse en una cuenta a nombre de mi marido. Me dijo que él se encargaría de invertirlo. ¿De qué cantidad estamos hablando? Aproximadamente 1 millón de euros. Los ojos del abogado se abrieron de par en par. ¿Puso 1 millón de euros a nombre de su marido? Sí. Fui una idiota. Elena sonrió con amargura. Hacía 2 años, su juicio estaba nublado. El shock por la pérdida de su padre, la culpa por haber dejado la medicina. Se había aferrado a las palabras amables de Javier y le había confiado todo. El abogado, mientras organizaba los papeles, dijo: siendo un bien privativo anterior al matrimonio, legalmente puede recuperarlo. Sin embargo, si la otra parte no coopera, el proceso podría alargarse. Esa tarde, Elena contactó a Javier. Le propuso quedar para hablar de las condiciones del divorcio.
El lugar fue una cafetería cerca del hospital. Javier llegó 10 minutos tarde. Iba con un traje impecable, pero su cara reflejaba un cansancio extremo. Al parecer, había ido a trabajar con su padre ingresado. La reputación de un director comercial era más importante que el hecho de su padre enfermo. Elena, dijo Javier sentándose frente a ella, ¿no podemos reconsiderarlo? Lo del divorcio. Ya está pensado. Devuélveme mi 1.000.000 de euros de antes del matrimonio, y terminemos esto de forma limpia. La expresión de Javier se endureció. 1.000.000 de euros. Elena no sabía dónde estaba ese dinero. Pero Javier sí, ahora mismo. Es complicado. ¿Por qué? He hecho algunas inversiones. En inmuebles. En bolsa. Si lo saco ahora, perderé dinero. Lo invertiste con mi dinero, sin mi permiso. Javier guardó silencio. Elena, mirando la taza de café sobre la mesa, dijo: hagámoslo por la vía legal. Le diré a mi abogado que te envíe los papeles. Dame una dirección de contacto. Espera, Elena. Javier extendió la mano para intentar cogerle el brazo. Elena lo apartó y dijo fríamente: no me toques. La mano de Javier se quedó suspendida en el aire. En la mirada de Elena ya no había súplica ni esperanza. No tengo mucho tiempo que perder. Tengo que resolver mis asuntos y volver cuanto antes. Cuando Elena se disponía a levantarse, sonó el móvil de Javier. Miró la pantalla, y su cara se contrajo. Mamá, contestó. La voz aguda de Pilar se oyó a través del altavoz. Javier, ni se te ocurra darle un céntimo. ¿Me oyes? Ese dinero es de nuestra familia. Elena escuchó esa voz y negó con la cabeza. Nada había cambiado. A pesar de haberle salvado la vida a su marido, su suegra seguía siendo la misma. La opinión de mamá es. Javier colgó y miró a Elena. Ella ya sabía lo que iba a decir. Mamá dice que nada de separación de bienes. Que el dinero que juntamos al casarnos es un bien ganancial. Y que, como la culpa del divorcio es tuya, tampoco piensa darte ninguna pensión compensatoria. Que la culpa es mía. La voz de Elena se volvió gélida. Después de 2 años tratándome como a una criada, de que tu madre me pegara, y de que tú lo consintieras. ¿La culpa del divorcio es mía? Javier desvió la mirada. En lugar de responder, bebió un sorbo de café. El arquetipo del niño de mamá. La cobardía de un hombre de 40 años que no se atrevía a contradecir a su madre, escondida detrás de una taza de café. Elena se levantó. Ya te lo he dicho. Nos vemos en los tribunales. Salió de la cafetería. El aire frío de la calle le golpeó la cara. Respiró hondo. Era lo que esperaba. Sabía que no sería fácil. Pero a Elena ya no le quedaba nada que perder. Sin embargo, una semana después, la situación dio un vuelco. Don Alejandro de la Vega se enteró del divorcio de Elena a través del personal del hospital. Pilar, que había ido a visitar a su marido, se había dedicado a despotricar de su nuera en la habitación, y el rumor se había extendido entre los enfermeros hasta llegar a oídos del presidente. Don Alejandro dio una orden a su secretario. ¿En qué empresa trabaja el marido de la doctora Suárez? Es director comercial en Comercial Ibérica, señor presidente. Comercial Ibérica. Los ojos de don Alejandro se entrecerraron. Comercial Ibérica era una empresa mediana que tenía un contrato de suministro con el grupo empresarial de don Alejandro. Más del 40% de su facturación provenía de sus negocios con el grupo. Concierte una reunión con el consejero delegado de Comercial Ibérica. Sí, señor presidente. Ese mismo día, don Alejandro envió a su abogado personal a ver a Elena. Era de uno de los mejores bufetes de España, especializado en divorcios. Doctora Suárez. Me envía el señor de la Vega. Él se hará cargo de todos los gastos. Elena se quedó desconcertada. Señor de la Vega, pero esto es un asunto personal mío. La voz de don Alejandro sonó al otro lado del teléfono. Doctora Suárez, la persona que me salvó la vida está recibiendo un trato injusto. Mi conciencia no me permite quedarme de brazos cruzados. De la parte legal se encargarán mis abogados, y del resto me encargaré yo. Del resto, me encargaré yo. Elena no tardó en comprender el peso de esas palabras. 4 días después, en el despacho del consejero delegado de Comercial Ibérica, el señor Kim Yong-tae, empapado en sudor frío, colgó el teléfono. Acababa de hablar con don Alejandro de la Vega. Sus palabras habían sido sencillas. Tienen un director comercial llamado Javier Martínez, ¿verdad? Investiguen si ese puesto lo consiguió por méritos propios o por los contactos de su madre. Y por cierto, la fecha de renovación de nuestro contrato de suministro está cerca.
Mi política es trabajar con empresas cuya organización sea impecable. El consejero delegado ordenó inmediatamente al Departamento de Recursos Humanos que investigara el expediente de Javier Martínez. El resultado fue desolador. Salieron a la luz pruebas de que Pilar había sobornado a la mujer del consejero delegado para conseguir el ascenso de su hijo, informes de rendimiento falseados y múltiples quejas internas por abuso de poder. Quedó claro que había ascendido a base de enchufes, no de talento. A Javier le llegó una notificación para comparecer ante el comité disciplinario. Al mismo tiempo, el bufete de don Alejandro avanzó con la demanda de divorcio de Elena a toda velocidad. Reclamación de la devolución del 1.000.000 de euros de bien privativo. Informe médico de la agresión de la suegra. Reclamación de una compensación justa por 2 años de trabajo doméstico. Las pruebas se organizaron de forma sistemática. Javier se quedó de piedra cuando, en el despacho de su abogado, vio la documentación de la parte contraria. ¿Pero qué es esto? ¿Por qué este bufete los representa? Uno de los 5 bufetes más grandes de España representaba a Elena. El abogado de barrio que Javier había contratado no tenía nada que hacer. Señor Martínez. Sinceramente, no tenemos ninguna posibilidad, dijo su abogado, negando con la cabeza. Las pruebas de la otra parte son abrumadoras. La documentación que demuestra su bien privativo, las pruebas de la agresión, la cuantificación del trabajo doméstico, y teniendo en cuenta el calibre del bufete contrario, lo mejor es que lleguen a un acuerdo. Javier llamó de nuevo a su madre. La respuesta de Pilar no había cambiado. No le doy ni un céntimo. ¿Qué ha hecho ella para merecerlo? Pero la realidad se reía del orgullo de Pilar. Una semana después, Javier recibió la notificación de su cese en Comercial Ibérica. El comité disciplinario había confirmado irregularidades en su ascenso y lo había destituido de su cargo de director. Incluso su finiquito fue reducido. Pilar también recibió noticias. Todos los beneficios que había disfrutado gracias a su amistad con la mujer del consejero delegado, invitaciones VIP, cheques regalo de grandes almacenes, la membresía del club de golf, fueron cancelados de golpe. Con Javier sin trabajo y la red de contactos de Pilar desmantelada, la actitud de la familia cambió radicalmente. Lleguemos a un acuerdo, fue Javier quien llamó primero. Su voz sonaba apagada. Te devolveré el 1.000.000. También te daré la pensión compensatoria, pero retira la demanda. Elena recibió el acuerdo a través de su abogado. Devolución íntegra del 1.000.000 de euros de bien privativo. 200.000 euros de pensión compensatoria. Y una indemnización aparte por la agresión de la suegra. Tras comprobar que el documento llevaba la firma de Javier, Elena lo firmó en silencio. El día que presentó la demanda de divorcio en el juzgado, Elena subió a la azotea del hospital. El cielo de Madrid estaba despejado. El viento le alborotó el pelo. Ya no era un moño hecho de cualquier manera. Era un peinado cuidado. Una bata blanca. Y en el cuello, una nueva identificación. Doctora Elena Suárez, directora del Centro Cerebrovascular. Había aceptado la oferta de don Alejandro justo después de firmar el acuerdo de divorcio. En lugar de volver a Estados Unidos, decidió quedarse en España. Las palabras de don Alejandro le habían calado hondo. La idea de que en este país también había pacientes que necesitaban sus manos. Y su padre. Su padre descansaba en esta tierra. Quería empezar de nuevo, cerca de él. A la ceremonia de inauguración del centro acudió el propio don Alejandro. En el auditorio del hospital, frente a cientos de médicos y personal, tomó el micrófono. Hoy damos la bienvenida a nuestro hospital a una de las mejores neurocirujanas del mundo. Es profesora asociada del Hospital Johns Hopkins de Estados Unidos, creadora de la técnica de microclipage cerebrovascular, la doctora Elena Suárez. Los aplausos inundaron la sala. Elena subió al estrado. Llevaba una blusa de seda bajo la bata blanca y pantalones de vestir. Un atuendo que resaltaba su aguda inteligencia. Era difícil creer que fuera la misma persona que, con un delantal manchado de grasa, había cocinado para 70 personas. Se paró frente al micrófono. Cientos de miradas estaban puestas en ella. Recordó el auditorio de los congresos en Johns Hopkins, pero esta vez era diferente. Entonces, hablaba para el mundo, ahora hablaba para sí misma. Buenos días. Soy Elena Suárez. Su voz llenó el auditorio. Sin temblores. Hace 2 años me quité esta bata. Lo hice por la culpa de no haber podido salvar a mi padre. A pesar de que me consideraban una de las mejores del mundo en mi campo, no pude proteger a la persona que más quería. El auditorio enmudeció. Durante 2 años, he estado en una cocina en lugar de en un quirófano. He sostenido un cucharón en lugar de un bisturí. Intenté olvidar quién era.
Pensé que, si lo olvidaba, la culpa también desaparecería. Elena hizo una pausa para respirar, pero no desapareció. Y hace unos días, cuando vi a una persona desplomarse delante de mí por la misma enfermedad, lo entendí. Entendí que huir no es la respuesta, que tener unas manos que pueden salvar vidas y no usarlas, eso sí que es un pecado. Elena levantó la vista. Tenía un brillo en los ojos, pero sonreía. A partir de hoy empiezo de nuevo, por los pacientes de España, y por mi padre, que me observa desde el cielo. Vuelvo a ser la doctora Elena Suárez. Gracias. Los aplausos estallaron. El público se puso en pie. Don Alejandro fue el primero, seguido por todo el personal médico. Elena bajó del estrado. Don Alejandro se acercó y le estrechó la mano. Doctora Suárez, cuento con usted. Y mi propuesta de nombrarla candidata a directora del hospital sigue en pie. Como le prometí. Gracias, señor de la Vega. Elena salió del auditorio. Por la ventana del pasillo entraba la luz del sol de la tarde. Sacó el móvil del bolsillo. En el fondo de pantalla seguía la foto con su padre. Delante del Johns Hopkins. Su padre, abrazándola por los hombros, sonriendo con los ojos llorosos. Papá, empiezo de nuevo. Esta vez, no huiré. Elena se guardó el móvil junto al corazón y caminó hacia el ala del hospital donde se encontraba el centro cerebrovascular. Su bata blanca ondeaba con sus pasos. Los enfermeros que se cruzaban con ella por el pasillo inclinaban la cabeza a modo de saludo. Buenos días, doctora. Elena sonreía y asentía. Abrió la puerta de su despacho. A través de un gran ventanal se extendía el paisaje de Madrid. Sobre su escritorio ya estaba el calendario de operaciones. El historial del primer paciente programado para el día siguiente estaba abierto. Elena se sentó y abrió el informe. Empezó a leer la información del paciente. Sus manos no temblaban. Su mirada era firme. La doctora Elena Suárez había vuelto. Ya no era la nuera de nadie, ni la esposa de nadie. Era simplemente ella misma. La luz del sol, que entraba por la ventana, se reflejó en su identificación. Dra. Elena Suárez, directora del Centro Cerebrovascular. Las letras brillaban.